Buenas tardes, doctoras. Mejor, la semana pasada todavía tenía faringitis y bueno, mi mami también va mejor, ya camina, más autónomamente, pero Ay, qué todavía bueno, tiene el qué bueno. concentrador y los anticoagulantes, así que bueno, todavía estamos Van, ahí dando la batalla. Ujú. qué Un bueno, me da poco, gusto. gracias, un poco difícil porque como ella es médico retirada, pues todo cuestiona qué medicamento es, por qué me va a poner esto, no Me quiere. imagino, me imagino. Sí, entonces todo es este cuestionamiento, todo es no quiero, Ese ahorita, no, así no mañana, se aplica, así no así, se hace, así se tiene que distribuir. Ya lo conozco. sí, 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 exactamente, pero todo bien, aquí muy contenta de estar en la sesión y de verles. Gracias. Les Yo mando un coincido que abrazo. este espacio siempre es un remanso, francamente, Sí, 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 sí. donde uno encuentra, aparte de actualización todos los días, una compañía muy, muy importante. Así es, sí, permite pues escucharnos, aprender, eh, también generar conocimiento y la verdad la experiencia con el equipo bastante fructífera. Ah, qué En- padre. Y sí, sí, creo que estamos muy motivadas, y hemos tenido pues reuniones, estamos ahí trabajando a la distancia. Me imagino que los demás equipos deben de estar igual, la experiencia Igual. en esta ocasión sí es diferente. Así que bueno, felicidades a ustedes por estos cambios, por estas iniciativas y por la conformación del equipo docente, que la verdad siempre es un lujo escucharlas. Y bueno, esperar los martes creo que al menos para mí es así como motivación de todo el día y de toda la semana. Para mí igual, ¿eh? Pues gracias. Lourdes, ¿cómo estás? Es que nos vimos hace rato en junta. No, en otra reunión, no, no, En nada otros bien. cuadritos. En otros cuadritos, nada bien. Regularcita. Ando muy afectadita de mi pancita, pero regular, la verdad. Mi madre decía, regular no hay que alabar. Ujú. Regular, Buenas bastante regular. tardes, Jonathan. Mm, A ver si hay más saluditos por acá. Jonathan, Nada más. Iván, ajá. Uy, ya llegaron Diana. Diana, Montserrat. Ujú. Ya. Miguel. Pues ya vemos 22, ya estamos un poquito más de la mitad. Buenas. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Hola Ana, muy bien. Ujú. Entró alguien que decía iPhone. Si puede ponerle su nombre para que sepamos quién es, porque luego Isela, nos déjame puede. ver cómo le hago, Ana. Ah, ok. Buenas tardes. Buenas Déjame ver. tardes. Buenas tardes a todas, a O todos. ya diciéndonos ya para Y déjame ver cómo le hago, porque estoy en el celular. Pero sí Ujú. soy Isela. Sí, soy yo. Te digo que ando fuera de mí. Ay, compañera, te abrazo fuerte. Gracias.
Pues, ¿qué será? ¿Nos esperamos otros 5 minutitos y ya empezamos? Son 5:04. Ujú. Sí. ¿Y si le entró? Sí. Pues márcale. Le entró, márcale. Es que luego dejan los celulares. Tú márcale. Ay, no man. ¿Qué? Dice el expresidente de Zumpango. Mejor no, mira, sí lo vi. ¿Y lo viste? No escuché bien. Algo dijeron. Ah, bueno, el chisme, pero no nos toca. No veo cuántos estudiantes ya hay, porque ahora no sé por qué no se ve. 25. Ah, ok. Aquí en tu barrita de abajo, donde está el microfonito, Sí, 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 pero no se ve. ¿no se ve? Ah. No, sí sé dónde, pero ahora no se ve. Se ve el chat, el compartir, más, a lo mejor el más. Bueno, no se ve el cuadrito. Desde la mañana anda medio rara. Anda raro tu Zoom. Sí. Hola, David. No, no te oímos. Sí, sí se ve que está abierto tu micrófono, pero no. No se escucha. Ujú. Bueno, pues ya estamos más de la mitad, ya son 5:09. Vamos a retomar para ver si nos vamos temprano al fin que es el primer día de regreso de las vacaciones. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Pues vamos a retomar nuestro seminario después de esta semanita
de asueto y bueno, que hayan descansado. Por lo menos ya, yo digo, ya lo máximo es que no tenga yo reuniones, ya con eso me conformo en este momento de mi vida. Entonces, bueno, pues eso, espero que hayan tenido un buen descanso. Y bueno, nada más antes de darle la palabra a la maestra Lourdes, les quiero comentar algunas cositas respecto de la sesión pasada. Ah, bueno, están aquí saludando Mariela, Liliana, Rosa Evelia, buenas tardes. Y bueno, a todas y a todos también buenas tardes. Jacqueline también aquí, eso, su mensajito. Y y les decía que la de la semana, bueno, sí, de la semana pasada fue algunas dudas que quedaron sobre, en específico la cuestión de las recensiones y y por otro lado también, em, pues algunas dudas sobre dónde subirlas y demás. Entonces, bueno, les quería yo nada más comentar dos cuestiones. La primera, que es una cuestión organizativa y que tal vez por eso han tenido como algún tema con subir las recensiones, es que todos los que entramos a la carpeta Drive tenemos la credencial de editores. Eso quiere decir que si ustedes copian, borran, no lo hace en su usuario, lo hace en el del seminario. Entonces eso hizo, por ejemplo, que ahora esté en un acceso o que estuviera en un acceso directo todas las carpetas de recensiones. Entonces, si ustedes quieren manipular, por ejemplo, el programa o las lecturas, lo más conveniente es que las descarguen y ya que las trabajen en su para que entonces el espacio porque si nosotros cerramos las carpetas, pues no pueden subirlas si no tienen credencial de editor las recensiones. Por eso es, digamos, necesario que la carpeta tenga esa categoría de editor, pero digamos que ahí sí es muy importante que entonces estos movimientos, por ejemplo, que ustedes digan, bueno, voy a copiarla en otro lado, no, porque todo eso afecta a la carpeta general. ¿No? Entonces ahí digamos que la tarea es ser como muy cuidadosos. Les digo, si ustedes dicen, bueno, yo quiero ver el programa y hacerle mis anotaciones, etcétera, descárguenlo, hagan sus anotaciones y no hay mayor problema. Porque si lo realizan allí, entonces afectan los archivos, digamos, originales, por decirlo así, ¿no? O por ejemplo, que ustedes dicen, bueno, ya lo voy a cambiar a mi carpeta no, porque eso se cambia en la carpeta general, ¿no? Entonces, ahí sí es importante tener eso en cuenta, porque eso va a ayudarnos a evitar este tipo de situaciones. Entonces, en la carpeta de este semestre, esta es la estructura general y aquí hay un inciso C que dice ejercicios recensiones. Y aquí está recensiones eje 1 y recensiones eje 2, que son las únicas dos recensiones que tenemos, digamos, asignadas para entregar. ¿Por qué? Porque acuérdense que cada recensión organiza el trabajo de un eje y tenemos en nuestro caso tres ejes del programa. El primero, que ya concluimos, que es justo como toda esta discusión en torno, digamos, a la derechización, etcétera. Y luego, pues estamos justamente ahora en nuestro eje, terminando nuestro eje 2 justamente organizando ya la discusión en torno a los elementos sobre ya. Sobre estos distintos puntos de abordaje, ¿se acuerdan que dijimos nuestros puntos de abordaje para entender esta relación currículum-sociedad en el sentido de la derechización como marco es qué pasa con los jóvenes, qué pasa con la cuestión de las tecnologías, ¿no? Y qué pasa con la cuestión del feminismo o en particular del antifeminismo, que es un tema que estamos valorando todavía si lo continuamos o no, porque teníamos programada una conferencia, pero por los movimientos que hemos tenido en el programa es poco probable que nos dé tiempo de abordarla, pero bueno, ya les avisaremos. Entonces, ahora, digamos, nosotros estaríamos terminando nuestro eje 2 por decirlo así, ¿no? Es decir, estamos justamente, bueno, tuvimos nuestro conversatorio magistral, que ¿se acuerdan que quedó pendiente como la segunda parte?
bueno, ya finalmente logramos agendar con los especialistas. Entonces les pido que anoten que quedó la segunda parte del conversatorio para el 18 de mayo a las 12 del día de México. Entonces, bueno, se va igual a transmitir por YouTube, por si por alguna cuestión de horario les es complicado, pues ahí ya va a estar la grabación en el canal de YouTube. Entonces, bueno, digamos que eso en cuanto al conversatorio en su segunda parte, que con ese fue con el que iniciamos el eje 2. Y luego, pues eso, tuvimos la conferencia de Mauro Jarquín, ya en educación, cómo estaba el tema de la derechización. Luego la sesión de las maestras con el tema de los jóvenes, ¿no? Pues que eso, que además se ha ido agudizando ahora en el panorama, ¿no? En México estábamos viendo un mapa ya de, pues estas acciones que nosotros, pues no veíamos o que se daban más en el contexto estadounidense, ¿no? De los niños que atacan a sus compañeros, a sus maestros en las escuelas con armas de fuego, en fin, ¿no? Como con cuestiones que están como apareciendo en el panorama. Y luego, bueno, pues tuvimos la conferencia también de la doctora Silvia Lago, que fue el punto de abordaje de la cuestión tecnológica, ¿no? Y digamos que con esa conferencia, pues ahí justo todo lo que implica, pues yo lo pondría un poco en términos de este capitalismo cognitivo, ¿no? O sea, como todos los creadores de contenido y todos los circuitos de mercantilización. Muy interesante también esa, eh, pues esa conferencia, ¿no? Entonces, digamos que nosotros ahora lo que tenemos es una serie de lecturas y de conferencias en torno a este eje 2. ¿Y qué es lo que sigue? Elaborar la recensión de este eje 2. ¿En qué consiste la recensión? Hasta donde hemos platicado, pues la recensión conjunta dos elementos. Por un lado, la síntesis de todos estos materiales, digamos, de trabajo, es decir, las lecturas y las conferencias, y por otro lado, pues nuestra visión, digamos, de eso que hemos leído, ¿no? Entonces tiene esa doble función, nuestra recuperación crítica de eso que hemos revisado en términos, insisto, de las lecturas y de las conferencias, ¿no? Entonces, todos esos son insumos para elaborar la recensión. Entonces, cuando termina un eje, así como sucedió con el eje 1, ahora que estamos terminando el eje 2, entonces viene el proceso justamente después de regresar a las lecturas, de regresar a las conferencias, de pues poner ahí algunos acentos o cuestiones que no habíamos considerado cuando hicimos una primera revisión, en fin, todo lo que implica justamente hacer, digamos, este esfuerzo de recuperación de los elementos más importantes. ¿Y cuál es la base para esa recuperación? Nuestro eje, ¿no? Entonces, nuestro eje justo alude a los puntos de abordaje que nos permiten observar estos movimientos de derechización o en qué escenarios de lo social observamos estos, digamos, movimientos, estos giros hacia la derechización. Entonces, insisto, nosotras les propusimos en este semestre estos puntos de abordaje, las tecnologías, ¿no? La cuestión propiamente en los sistemas educativos, luego la cuestión de los antifeminismos, que les digo que ese es probable que nos quede pendiente, y la cuestión de los jóvenes, ¿no? Son como nuestros 4 puntos de abordaje para entender lo que un poco vimos en el eje 1, que es justo en términos del contexto social amplio, pues qué ha pasado con estos procesos de derechización y de nuevos fascismos, que lo que vemos es que, pues conforme pasa el año sigue agudizándose, ¿no? Empezamos con el genocidio en Gaza y ahora ya estamos en el Líbano y en Irán y Cuba, y, ¿no? Entonces es una situación pues muy, muy, muy terrible, ¿no? Y como, bueno, tan solo ayer, ¿no? La imagen esta que subió Trump de sí mismo como Jesucristo, y, en fin, sí, sí son cosas bueno, a mí me cuestan mucho trabajo procesar, la verdad, ¿no? Debo ser honesta, pero bueno. Entonces les decía yo, hasta este momento lo que tenemos son justamente, pues todas, con la clase de hoy, estos elementos justamente de recuperación de ese contexto general, ¿no?
Entonces, la recensión en ese sentido, pues tenemos, digamos, esta semana para trabajarla, para poder justamente conjuntar hasta la sesión de hoy todos los insumos y por eso les proponemos que la entrega de la recensión sea el 21 de abril. La primera recensión, todo esto ya está en el programa, ¿eh? Estaba programada para el 3 de marzo y tenía la misma función. Miren, si ustedes se fijan, pues la intención es que ya cuando empiece el nuevo eje, pues ya se entrega la recensión de ese eje. ¿Sí? ¿Sí tiene lógica, más o menos? Bueno, entonces, en este caso, estaríamos nosotros con esta sesión de hoy cerrando el eje 2 y entonces planteándonos ya el eje 3. El eje 3 no tiene recensión porque el eje 3 pues es, digamos, ya como nuestro eje de trabajo fuerte de elaboración de la ponencia. Entonces, si ustedes se fijan, es más como un trabajo casi como de ir retomando cosas de las sesiones para la ponencia. Por eso no lo pusimos como una recensión del eje 3, sino porque eso ya va directo, por decirlo así, a la ponencia. Los ejes 1 y 2 los consideramos más de insumos, más como de contenidos, digamos, de conceptos, de conocimientos, de información, que luego les permitan entrar a este otro eje, que es más bien de contenidos más de corte metodológico, ¿no? Para justo elaborar la ponencia. Entonces, un poco en ese sentido, si ustedes no han entregado la recensión 1 por alguna situación, no hay ningún problema, la pueden entregar. La carpeta, les digo, no está cerrada. Acá está la carpeta de las recensiones del eje 1 y esta que es la del eje 2 que pues justo está vacía porque pues está apenas para esta semana su entrega, ¿no? Y luego en el transcurso del semestre hemos pues pedido en algún momento algunas de nosotras algunos ejercicios que se han publicado en el Facebook o que ustedes han puesto aquí en estas otras carpetas. Entonces, por eso aparecen, digamos, pero propiamente las dos recensiones son del eje 1 y del eje 2. Y acuérdense que aquí está la hojita donde viene un poco la explicación de la recensión, por si en algún momento tienen ahí alguna duda sobre cómo elaborarla, ¿no? Es un breve resumen, es una síntesis de esos elementos, ¿no? De los insumos que, insisto, son las lecturas y son las conferencias. Pueden regresar a los videos de las sesiones que hemos tenido también como insumos, en fin, digamos que ahí pueden hacer como una recuperación sintética, pero ¿en función de qué? En función justo del análisis del eje 1 o del eje 2, dependiendo qué recensión estén haciendo, ¿no? Y ahí pueden más bien regresar al programa, justo como para ubicar la lógica del eje, la intención del eje, el propósito del eje, y entonces con eso justo, pues entonces desarrollar su recensión, ¿no? Entonces, insisto, la recensión del eje 1, si no la han entregado, no hay mayor problema, la pueden entregar. Y la recensión del eje 2, les digo, ya está en ese sentido programada la entrega para el 21 de abril y para que justo en esta semana se pueda hacer su elaboración. Insisto, en el panorama justo de que con esta sesión cerramos el eje 2, ¿no? Y la próxima semana ya entonces empezamos esta serie de elementos más de corte metodológico con la sesión del doctor David Pérez Arenas. Luego reprogramamos la sesión, ¿se acuerdan de la doctora Alicia que nos pidió hacer esa reprogramación? También ya está confirmada la conferencia internacional IA generativa en contextos académicos y de investigación del doctor Jairo Buitrago Ciro, que ahí, bueno, todavía no leí bien el correo si ya venía la hora, pero bueno, sería cuestión de confirmar el horario con él. Y a las 5 como ¿Normal? habíamos quedado. Ok. Sí, normal. ¿Él está en España, Conchita? Porque ahí me entró No, la duda. está en Canadá. Ah, ok, ok, ok. Él trabaja en Canadá y hizo su maestría y su doctorado en Canadá y hizo su estancia postdoctoral en México, en la UNAM. Ah, muy bien. Yo como que me dio la impresión de que estaba en España, entonces ahí fue cuando dije, "Ah, no, a lo mejor no es a las 5 porque por el horario y demás, pero muy Es bien. otro horario. Él es colombiano de nacimiento y ha hecho todos sus estudios en Ah, el extranjero. ah, perfecto. Y entonces tenemos, será el mismo horario, pero será una hora o dos si acaso la diferencia, ¿no? Sí, pero yo le puse
5 De de la tarde, México, hora Ciudad de México, México. para que no haya. Ok, bueno, pues entonces eso, ya tendríamos confirmado el horario, sería el mismo horario del seminario como cada martes, entonces ahí ya no tendríamos mayor problema. Y luego, bueno, tendríamos ya las sesiones en torno justamente pues como a una primera, digamos, para el 12 de mayo, una primera, pues no sé qué, no sé si revisión, como una primera, pues presentación más bien, porque no es tanto que vayamos a revisar así como, sino más bien a conocer o lo que queremos es conocer en tanto equipo docente, pues una primera aproximación ya más organizada de cómo va a estar su ponencia en el foro de estudiantes, ¿no? Y luego eventualmente pues ya tendremos el foro para el 19 de mayo y ya digamos que el 26 estamos a un mes, una semana más o menos del cierre, entonces estamos ya entrando digamos a la última tercera parte del semestre y bueno pues La eso es primera exposición, ¿cuándo va a ser, Ana Laura, perdón? el 12 de mayo. 12 de mayo, ok. Ujú, el 12 de mayo, porque es digamos ya la semana previa a la entrega de la ponencia. Entonces, por si ahí hay alguna cuestión que queramos comentar o que veamos que es importante que ustedes recuperen, etcétera, pues ya ahí aprovechamos para hacerlo. Adelante, Monse. Solo preguntar, por favor, es que no escuché el horario de que vamos a continuar el foro, la segunda parte del foro el lunes 21. ¿El foro de estudiantes, dices? Sí, el foro de estudiantes, la segunda parte. Bueno, No, no te entiendo. Del conversatorio de el Alice. conversatorio, sí, Ah, ya, exacto. ya. Es 18 de mayo a las 12 p.m. de Ciudad de México. El 12 de mayo es la presentación de su propuesta de ponencia, por lo que ponía acá Liliana. Gracias. Ujú. Y el 18 ya empiezan las. El 18, acuérdense que es una fecha extra que tenemos porque el conversatorio de marzo pues se puso muy interesante y ya no nos dio tiempo pues de que sobre todo la segunda vuelta, ¿no? Ya las reflexiones derivadas de nuestros ponentes y demás, pues se quedaron un tanto en el tintero. Entonces, realmente ese conversatorio no lo teníamos programado porque era justo en esta sesión del 3 de marzo. Pero si ustedes recuerdan, en ese conversatorio lo tuvimos justamente que cerrar en las 2 horas que teníamos programadas y entonces se quedó como en el tintero y en esa misma sesión pues los comprometimos ahí en público a que hiciéramos una segunda parte del conversatorio. Pero propiamente ese conversatorio ya no tiene un espacio específico en el programa, puesto que justamente más bien ya es como un extra. Entonces, por esa razón, tiene fecha del 18 de mayo que si no mal recuerdo, creo que es lunes. Lunes debe de ser. Debe Y ser. el horario Ujú. es el mismo que las sesiones, por la tarde. O No, escucha. 18 de mayo a las 12 p.m. de Ciudad de México. Bien, gracias. Ujú. Sí, a las 12 p.m. de Ciudad de México. Decía yo al inicio que, bueno, por si... Perdón, pero nos conectamos en el mismo enlace, ¿verdad? El día No, 2, ¿no? en las conferencias acuérdense que es en el canal de YouTube del seminario o del Ah, ISUE, ya. dependiendo dónde tengamos. Entonces, acuérdense que las conferencias y los conversatorios, como son transmitidos en vivo, los seguimos a través de esos canales, ya sea del ISUE o del seminario, que en este Sí, caso, bueno, ya les avisaríamos en cuál de los dos. Ujú. ok. 12 de mayo sí es en el mismo horario 12 de de mayo es normal, normal y 19 de mayo igual también, es correcto. ¿verdad? Misma hora, mismo canal. Sí, Mariela. Sí, Ana Laura, yo quería consultar por las sesiones que están grabadas, si Es están 18 de subidas. mayo, ¿eh? Perdón, perdón, perdón.
¿Sí, Sí, Mariela? sí, las sesiones están subidas en Facebook, de las No, sesiones, por ejemplo, la del 21 de marzo. están Y subidas en el canal de YouTube del seminario. bien, Ujú. bien, bien, ¿Se ahí las acuerdan vemos que entonces. en el programa les anotamos justo en el correo de bienvenida, les anotamos el canal de YouTube, el Facebook, el grupo de Facebook? Bueno, en el canal de YouTube, ahí están las sesiones Per- del seminario. Ujú. Perfecto, gracias. Incluso están de otros semestres y todo por si quieren echarse ahí un clavado. Son exactamente 177 videos que tenemos ya en ese canal. Los conté el otro, bueno, no los conté, vi cuántos decía ahí Sí, en sí, la, sí, sí, sí. no es que los había yo contado manualmente, ¿verdad? Pero Bueno, sí muy me bien, fijé. entonces voy a navegar ahí en las sesiones para buscar la que Sí, necesito. sí, sí, acá Muchas gracias. en la, miren, aquí están las sesiones. Ujú. Entonces, bueno, ahí vamos algunas nos han faltado, sobre todo porque no hemos tenido, bueno, yo no he tenido oportunidad de ver con Conchita y con Lourdes, me parece que ya me habían mandado los videos que ellas tenían, en fin, como algunas cuestiones operativas. Pero la idea es que aquí están, digamos, las sesiones. Y les digo, aquí están de otros momentos, por ejemplo, del seminario de los semestres anteriores. 2026 uno no hay porque no se impartió, pero aquí estarían, digamos. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, recapitulando, tendríamos entonces la entrega de la recensión del eje 2 para el día 21 de abril, que es esta. Si no han podido entregar la recensión del eje 1, no hay problema, la pueden entregar. Lo segundo es que el conversatorio de Alice Casimiro, Alfredo Forlán iba a decir, Roberto Folán y, Qué miedo. Daniel, ay, se me olvidó su apellido, Saúl, Daniel Saúl, Saúl. este, esa segunda parte que quedó pendiente, 18 de mayo, 12 p.m., canal de YouTube del seminario o del ISUE. Luego, 12 de mayo, presentación de la primera, pues, versión, aproximación de la ponencia. Serían como las fechas importantes hasta ahora. Lo segundo de la recapitulación es que entonces recordarles ser cuidadosos con el uso de la carpeta Drive, porque ahí es donde luego pueden desaparecer algunas carpetas si las borran ustedes de digo, yo trato de llevar un archivo, ¿cómo le llaman? Un respaldo, Resguardo. un Ajá, resguardo. respaldo, es correcto. Pero pues lo ideal sería justo que cuando hagan algún movimiento, sépanse que están haciéndolo con toda esa, como en un campo minado, entonces mejor descárguenlo y ya hagan sus anotaciones, etcétera, tanto de las lecturas como del programa, etcétera. Y por otro, que entonces ya están disponibles las carpetas que creo que por ahí iba el tema de la vez pasada, porque había pasado esta situación de que pues se movió la carpeta, etcétera, y por eso algunas personas no encontraban dónde subirla y demás, ¿no? Supongo que, o trato de intuir que por ahí fue el tema, pero ya está resuelto otra vez. Y bueno, nada más recordar nuevamente que la recensión, pues es la síntesis de los elementos que hemos trabajado en un eje, que refieren a las lecturas, a las conferencias, y que todo eso pues representa, digamos, una elaboración sintética y al mismo tiempo analítica de nuestra parte, ¿no? Cómo presentamos, digamos, todos estos elementos. ¿Cuál es, digamos, el elemento que nos permite hacer esa síntesis y ese análisis crítico? La intención del eje. ¿Dónde está la intención del eje? Pues esa está en el programa, ¿no? Y eso ya nos sirve justamente como para poder organizar, ¿no? 18. Sí, el 19 tendríamos seminario normal, el 12 también.
Pues fíjate, Alicia, que no lo hemos pensado sobre las recensiones, pero en principio sí podríamos organizarlo para que ustedes tengan la información. Ujú. Igual lo platicamos. Ujú. Bueno, no sé si tengan algún otro comentario, alguna otra duda. Voy a dejar de compartir porque luego de ahí ya no veo si alguien tiene. Mm, sí, Alicia. Ana, perdón la interrupción. No, solamente porque no sé, pero en mi caso particular es la primera vez que hago un ejercicio de recensión, digamos. Escribí otras cosas u otros formatos académicos, pero no en este. Entonces por ahí yo ya sé que es un trabajo maratónico, pero digo, si ustedes podrían hacernos algún tipo de devolución como para saber si más o menos está bien hecho o Ok. dónde Ujú. mirar y arreglarlo, era por eso que te preguntaba, pero no quiero Sí, tampoco sobrecargar el trabajo no, de sí, no te ustedes. preocupes. Igual lo podemos considerar y si es posible, pues sí, con todo gusto lo hacemos, ¿no? Ujú. Sí, sí, no, no. Y sí, entiendo justo por lo que dices, para que pues eso les sirva también como de orientación para esta segunda, ¿no? Ujú. Sí, Ana, muchas gracias. No, al contrario. Bueno, pues si no hubiera alguna otra participación, no, ¿verdad? Creo que ya, déjame poner aquí. No. Pues entonces le daríamos la palabra a nuestra querida maestra Lourdes para que coordine esta parte de la sesión. Y bueno, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Perdón si me ven ponchadita, estoy ponchadita de salud, pero aquí estoy. Y esta sesión un poco recupera lo que ya estuvimos trabajando la sesión pasada con Conchita y conmigo, si se acuerdan. Pero fue una sesión abierta en la que compartimos todos con todas los acercamientos que los diferentes equipos habían ido logrando, ¿no? ¿Qué es ponchadita? Este, enfermita. Como que si una llanta está ponchada, pues no funciona bien, ¿verdad? O le falta aire para ir a velocidad. Eso es ponchadita. Este, bueno, estuvimos compartiendo algunos de los acercamientos que algunos de los equipos ya habían logrado y habían trabajado como equipos, ¿no? En tal sentido, fue un intercambio, pensamos nosotras, de mucha riqueza alrededor de este comienzo de trabajo para construir sus ponencias, ¿cierto? Y hoy queremos dedicarle un poco más a esa, digamos, atención de lo que van a ser sus ponencias alrededor de un concepto que es el de problematización, fundamentalmente, ¿no? A ver si ahora sí quiere mi máquina compartir, porque la otra vez no quiso. No le gusta compartir ventanas. Virgen Santa, a ver, déjenme cerrar cosas porque ando en 15 pistas y a veces eso le cae gordo a la maquinita que uno ande de multitask, ¿verdad? Qué horror, no quiere ni siquiera cerrar. Bueno, está buenísimo, sí, sí quiero guardar. A ver, espérenme tantito, a ver si ahora sí quiere compartir y si no, se lo voy a mandar a Ana. Ay, no quiere. No, ya está acá. Estoy compartiendo pantalla. ¿Ustedes la ven? Ya se pone como que está cargándole. Mm. La otra vez ya me pasó, ¿se acuerdan? Sí. Dice, está compartiendo la pantalla. Eso es lo que me aparece a mí. Sí, Pero nosotros también nos aparece aparece, negro. pero no se despliega, se pone Pero negra no nomás. quiere, ¿verdad? O sea, está de No, horrible. Está de horrible. ¿Qué le pasa a mi cosa? Está entrando, Lourdes.
no me desespero, no es lo mío, Exacto. Eso sí. no es lo mío no desesperarme. Sí, no. A ver, como se hizo desesperadita, se la mando a Ana por WhatsApp. ¿Te parece, Ana? Sí, sin problema. Voy a dejar de compartir y se la voy a mandar a Ana por WhatsApp. Documento. Ahí va. ¿Te ves? Laboratorio de didáctica. No, ese ya pasó. Y ahora tú. Aquí está. Va. A ver, Ana. Sí. Ya te lo mandé. ¿Sí? Sí, ya me llegó aquí. Ahora sí, si tu máquina sí es buena persona, buena máquina, que comparte, porque la mía está de grosera, que no comparte. Andrea, mientras abren a Laura, pregunta que cómo se dice en Chile estar ponchadita. Me imagino, Andrea, que es como decir que estás quejumbroso, delicado de salud, No, eh, quejumbroso es quejoso, que se quejoso. Claro, queja. ponchado es como estar con síntomas de enfermedad, me imagino. No sé. No, pero es una manera muy elegante de decirlo, la mía no, pero Pero me gustó la expresión ponchado, porque me imaginé como más como decaído, más como, Ajá, como eh, decaído. sí, sí, decaído, más laxo, más flojito, sí, flojo, está bueno, pero decaído, flojito, ¿no? decaído. Ah. Pero, en fin, por ahí estamos con nuestras expresiones de cada lugar, ¿ven? Es muy interesante. Este, lo que, esta es una cosa muy chiquitita, este Power, lo que quiere es un poco traer, Ana ya mencionó varias de las cosas que yo había anotado acá, pero lo que queremos es como traer a la memoria algunas ideas y darles como pistas para ponerse a trabajar en equipos en un ratito más, ¿no? Si quieres la siguiente, Ana, porfa. Nosotros tenemos armados 13 equipos, ¿no? Que abordan condiciones de 10 países, porque se repiten dos de Chile, dos de México y dos de Argentina, y tenemos 13 ejes problemáticos, ¿no? Ya de entrada ahí tenemos una primera problematización que nos está diciendo algunos posibles, que no los únicos, sino los que se definieron en este seminario, posibles ejes problemáticos de análisis, ¿no? ¿Qué pasa con la implementación y análisis de la nueva escuela mexicana? ¿Qué pasa con los temas del codiseño, la política y la mediación en la nueva escuela mexicana? Que son temas muy álgidos hoy en este país. Pero ¿cómo podemos ir a leer el currículum frente a la derechización y las políticas globales desde el país Argentina? Que podemos ir a leer ese currículum frente a la derechización y políticas globales en cualquier país, pero en este caso el equipo 2 tiene esa tarea, digamos, ¿no? O el poder, identidad y subjetividades en el campo del currículum, o la interculturalidad de colonización y pueblos indígenas desde Bolivia, y así cada uno de los 13 ejes que se han planteado para el trabajo de cada uno de los equipos. Hasta ahí estamos claros todos, ¿cierto? En eso estamos, digamos, es como nuestro enfoque, nuestro punto de mira, ¿no? Yo soy del equipo 9 y mi preocupación es la educación superior, la tecnología y los modelos alternativos, ¿no? Ahora eso, la siguiente, Ana, porfa. ¿Qué vamos a hacer con esos ejes problemáticos? Y nos toca en las ponencias analizar la intersección entre currículum y realidad o realidades sociales. A mí me gustan los plurales, creo que son siempre mucho más explicativos.
especialmente sobre los efectos de la derechización global en las políticas curriculares. Y son 3 puntos de abordaje que Ana los acaba de recordar ahorita con el programa, ¿no? Lo político, las tecnologías de la información y la comunicación y la inteligencia artificial, y las juventudes y el antifeminismo. Tratémoslo o no como una conferencia especial, el antifeminismo es parte de este proceso de la derechización, ¿no? Los discursos de Trump son ejemplos cotidianos impecables, ¿no? De lo que significa la derecha y el antifeminismo. Este, entonces, lo que un poco nos trae el ejercicio de problematizar es cómo recuperamos una multiplicidad de cosas, ¿no? Yo aquí puse las lecturas, las presentaciones, los conversatorios, las conferencias magistrales, ¿no? En vista a problematizar y concretar un objeto de estudio que se verterá en esas ponencias. Es de nuevo partir del vínculo currículum-sociedad y justamente desde el contexto social, el contexto de la derechización, cómo estamos leyendo el proyecto curricular en ese entramado social amplio, donde se gesta y donde se entiende. Las dos cosas, ¿no? Es en ese entramado social amplio donde se construye, donde se configura, donde se tensiona, donde se desmorona un proyecto o emergen nuevos proyectos. Y es en ese contexto el único lugar o lugares donde lo podemos ir a leer, ¿no? Porque el proyecto curricular en ese sentido, en su vínculo con la sociedad, está lleno de tensiones y contradicciones, permanentemente en cambio, permanentemente en movimiento, ¿no? Ese es nuestro reto. Nosotros no tenemos un objeto de investigación estático, no hacemos una foto, sino tenemos un objeto de investigación que se mueve permanentemente. Y nuestra tarea es inteligirlo. Pero además, y ahí le ponemos, decimos en México, más crema a los tacos, o sea, más aderezo, más, para que quede más sabroso. No solamente el planteo es inteligirlo, sino inteligirlo con esperanza, inteligirlo con miradas utópicas, inteligirlo soñando en mejores mañanas, inteligirlo pensando en la posibilidad del cambio, ¿no? Porque si no, ahora sí que apaga y vámonos, decía la tía Edith, si no tenemos algo que hacer en esta mirada de futuro de la universidad, ¿no? Ok, la que sigan así, te molesto. Y entonces, ¿qué es problematizar? Y traemos aquí al maestro Semmelman en un texto de Berta Orozco, ¿no? La problematización es un mecanismo que no es solo intelectual y de intelección, sino, y ahí hay una clave, de razonamiento crítico, porque remite a una discusión más amplia del debate epistemológico. Y dice Semmelman como explicación dada de la realidad para pensar relacionalmente, ese es un punto central, relacionalmente, dimensiones, aspectos y fenómenos de la realidad en su movimiento o en su devenir histórico, en su historicidad. Y derivado de este ejercicio de razonamiento crítico, producir relaciones construidas. Ese es, digamos, como un punto nodal para entender la problematización. ¿Qué es ese razonamiento crítico? ¿No? Y entonces dice Semmelman que esa forma de razonamiento crítico abre un espacio de inteligibilidad. Hasta decir la palabra es difícil, pero hay que inteligirlo. Mediante el cual el sujeto mismo se interroga acerca del tipo de relaciones que establece con su realidad en su esfuerzo por comprenderla. El segundo tema, o sea, hay varias, si ustedes se fijan en esta lámina, hay conceptos claves, ¿no? Es razonamiento crítico, es pensamiento relacional, dimensiones, aspectos, fenómenos, etcétera. El movimiento de la realidad en su devenir histórico, en su historicidad.
y producir relaciones. Todo esto a partir, o sea, y junto con la interrogación que el sujeto se hace de sí mismo y de la realidad. O sea, nosotros para inteligir la realidad nos tenemos que preguntar, nos tenemos que interrogar qué pasa, ¿no? Eh, la que sigue, Ana, por favor. Y aquí me remito a Ricardo Sánchez Puentes y ese texto de Enseñar a investigar, ¿no? Ricardo decía, mi corazón, que la problematización es un proceso fundamental en la generación de conocimiento, ¿no? Especialmente en nuestro ámbito, en ciencias sociales y humanidades, porque implica una manera de formular, ¿no? Un problema. Y es el punto de partida de cualquier investigación. Es el acto de cuestionar, clarificar y construir un problema de investigación, dice Ricardo, que no se limita a la delimitación del problema, sino que abarca una serie de operaciones interrelacionadas. O sea, no es Ricardo, Semmelman, Berta, cualquier autor que leamos así nos va a decir, esto no, problematizar no es una guía metodológica de paso 1, 2, 3, 4. Ojalá fuera tan fácil. No es así, sino que son una serie de operaciones, digamos, que permiten al sujeto que investiga, en el caso nuestro, a los equipos que juntos investigan, lo cual da mucha riqueza, porque es un trabajo como en un tipo taller, en una construcción colectiva y colegiada. Les permite identificar, seleccionar, precisar, justificar qué y por qué. Aquí hay un gran eje problemático, ¿no? Pero, ¿qué de eso? ¿Por qué eso? ¿Para llegar a qué quiero? ¿No? Híjole, está pegando el sol aquí de lado. Permítanme, es que me brilla. Me duele el sol, como decía Juan Carlos, mi hijo, cuando era chiquito. Ya está. Es que me estaba dando aquí en el estudio directo. Y no me dejaba ni siquiera ver la pantalla. Sí, María José, dime. Hola, buenas tardes a todas, a todos ahí por ahí. Bueno, yo la verdad es que me interesa mucho el pensamiento del profesor Semmelman. Ujú. Creo que por lo menos acá en Chile no se conoce mucho, eso que es de acá. Bueno, quería hacer una consulta con respecto a esta concientización del sujeto, este sujeto histórico y todo. Y quería preguntarle, profesora Lourdes, si usted me podría dar a conocer qué pasa para Semmelman con respecto a la concientización. Si, por ejemplo, las personas que tienen experiencias de vida más, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Más holísticas, de una realidad más holística, son más conscientes de sí mismos y de su historicidad comparado con gente, por ejemplo, o con personas que están como en una burbuja, vinculado, por ejemplo, a la clase social, por ejemplo. Yo lo pregunto porque a propósito de lo que se habla de la falsa conciencia, por ejemplo, cuando Gramsci hablaba sobre esta falsa conciencia o este desclasiado, cuando uno bien menciona, a propósito de la derechización, ¿cierto? En este contexto. Entonces, quería preguntar si eso influirá el estar como encapsulado en una realidad con la concientización de uno mismo, po. Esa era mi pregunta, si me podía orientar, por favor. Muchas gracias. No, hiciste una pregunta del tamaño de la clase entera. O sea, perdón. Pero yo no tengo ahorita en mi cabeza y que me ayuden Rita, Ana, Conchita, las que están acá, David, de que Hugo hable de esas cosas, de eso en particular. Lo que sí es cierto es que toda la perspectiva está sentada justamente en esa reflexión de la historicidad. Y esa historicidad y ese devenir está anclado a la realidad social, comillas, pero esa realidad no está fuera de ti, tú estás en ella. O sea, somos parte de esa contradicción y nuestras propias condiciones
de producción del discurso, de la conciencia, de nuestra, digamos, manera de vincularnos con el mundo y de interactuar con el mundo, están cruzadas por eso, ¿no? En ese sentido, el ejercicio de problematización o el ejercicio de hacer investigación está, o sea, estamos cruzados en él. Esto es exactamente una posición opuesta a la del método científico, en donde la realidad, yo voy a ir a ver la realidad que está fija, ¿no? Y frente a la cual yo hago una hipótesis que voy a ir a comprobar o no. Es exactamente el planteamiento opuesto, ¿no? Para poder inteligir esa realidad, me pongo con todas sus contradicciones y las mías en ese devenir, en esa historicidad, y entonces puedo ir a interrogar en términos de aproximaciones sucesivas esa realidad. No sé si te contesté, María José. O sea, claro, o sea, sí, entiendo que entonces, según, evidentemente uno si se mueve en diferentes realidades, debería de tener una conciencia mucho más amplia, ¿no? Que alguien que vive encapsulado a una realidad más reducida, ¿cierto? ¿Podría ser así? No sé, no necesariamente, porque si tú, a ver, tú ahí estás dando estás juzgando Ujú. o sea, a una persona que está encapsulada en una realidad. Esa persona podría decir lo mismo de ti. No sé si me explico. Lo que, lo importante aquí es ir a escudriñar y a entender poco a poco y paso a paso eh, cómo nos vinculamos y cómo estamos en esa realidad, porque entonces pareciera ser que el asunto es binario y no es binario. ¿No? Las personas que tienen ciertas condiciones de vida, por ejemplo, que tienen todos sus satisfactores económicos, ¿no? Tienen vivienda, educación, salud, ¿no? Pues podríamos decir que viven encapsuladas, viven en un mundo en el que no vive la mayoría de las personas de este planeta. Si algo define a América Latina, por poner un ejemplo, es el continente más desigual del planeta, ¿no? El subcontinente, aunque la palabra sub no me gusta, somos un continente. Estados Unidos es del señor Trump, pero América Latina es nuestra. Bueno, y y entonces es la manera, digamos, de acercarse a esa diversidad, es entender el movimiento de la sociedad y entender que algo que te explica la realidad, o sea, en nuestros países es muy claro, aunque está puesto en el tema de Bolivia, es esa diversidad cultural, por ejemplo. Y cómo esa diversidad cultural implica maneras distintas de ver el mundo. Simples, no sé, complejas todas, seguro. Pero si yo quiero entender lo que piensa en el caso de México un tzotzil o un, qué sé yo, celtal, me da igual, ¿no? Tarasco, qué sé yo, yaqui, o sea, de los pueblos originarios estoy hablando, tengo que acercarme a entender esa realidad en su devenir. No sé si quieren agregar algo, colegas. Ujú. Laura. Sí, sobre todo creo que es importante tener en cuenta que, digamos, cuando nosotros hemos analizado los procesos de derechización de o sea, claro, muchas veces nos resultan superficiales o nos resultan banales, ¿no? Pero creo que ahí, más que pensar que están en una burbuja y que entonces están en la falsa conciencia, ¿no? Me parece a mí que nuestra aproximación es justo un poco como lo decía Lourdes citando a Semelón, o sea, cómo observamos esos fenómenos como una realidad en sí que está ocurriendo. O sea, nosotros no podemos en ese sentido, digamos, otorgar un juicio de valor sobre ese hecho. ¿Por qué? Porque para empezar, pues estamos teniendo como un sesgo, ¿no? Como una especie de superioridad moral, ¿no? Sobre los simpatizantes de las derechas, etcétera. Por ejemplo. Y me parece que eso, en primer lugar, pues justo de acuerdo a nuestros posicionamientos,
pues sería, digamos, no solo no éticamente correcto, sino que no nos permite comprender el fenómeno en su complejidad, que es lo que Zimmerman plantea. O sea, cuando Zimmerman dice la realidad es histórica, es coyuntural, es estructural, es porque justo lo que trata es de plantearnos el reto de comprenderla en esa complejidad, en esas contradicciones, etcétera, ¿no? Entonces, esa discusión de la falsa conciencia en Gramsci ya luego justo se fue también procesando hacia el análisis más bien de las ideologías, ¿no? Que ahí justo esta idea de la fetichización, etcétera, opera más como un proceso, más que haya algo que no sea real, etcétera, opera como una cierta ideología que de alguna manera organiza una cierta realidad. Y entonces, digamos, nosotros nos acercamos a comprender justamente esa realidad, eh, sí, con un posicionamiento justo que lo consideramos pernicioso, etcétera, pero no en ese sentido que lo consideramos menos real o superficial o falso, no, no, porque además lo que nos estamos dando cuenta es que esa lógica, pues es la que nos está organizando. O sea, yo, por supuesto, puedo, por eso decía yo hace un momento que a mí me era muy difícil procesar esa imagen de Trump, porque claro, lo primero es que digo, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues es una imagen que está operando y organizando el mundo, ¿no? Entonces no es que yo la pueda tomar como algo meramente banal, porque esa es la que finalmente también tiene el poder, pues, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante como advertirlo. Bueno, gracias. Totalmente. Conchita, ¿tú querías agregar algo, guapa? Exactamente iba a decir este ejemplo de Trump, ¿no? Como él nos explica la realidad, es desde su visión, desde su construcción de la realidad y que da por hecho, esa realidad es la que todo mundo tenemos que entrar. Entonces, el acercarnos a una realidad implica tener un posicionamiento ante ella. Y como se mencionaba, la ideología es una visión del mundo, no es una falsa conciencia, es esa visión del mundo que todos tenemos y que con ella nos acercamos. Ahora, no está dada, se construye y la construimos a partir de qué? Del contexto, en este caso de nuestras categorías que vamos nosotros trabajando para poder dar cuenta de lo que sucede alrededor. Es lo que decir, y el ejemplo de Trump fue fundamental, ¿no? O sea, nosotros pensamos que él es el salvador del mundo, o sea, hay quienes sí lo piensan, su partido, pero nosotros, ¿sí? Exactamente, cuestionar lo que parece natural. O sea, es natural que los inmigrantes se mueran. Es natural, ¿verdad? Que se riegue el petróleo en los mares, ¿no? En el mundo. Es natural. No, no es natural. Eso tiene que ver con situaciones políticas, sociales, culturales y sobre todo de poder. Así es. Como han puesto los colegas, ¿no? Liliana, que pone la configuración de problemas, remite a perspectivas epistémicas, social, cultural, histórica, política, podemos agregar, ¿no? Y Jacqueline pone la problematización de la realidad como acto epistemológico político, así es, ¿no? Que cuestiona lo que parece natural o evidente o como que se postula, que se vende, en el caso del señor Trump, como la realidad única, inapelable. Eso es parte justamente del entronizamiento del poder de las nuevas derechas, ¿no? Cómo construyen una realidad como la única, posible, correcta, imperfecta, o sea, perfecta, qué sé yo. Bueno, aquí el asunto, regresando, es que la problemización permite hacer o debería permitirnos hacer esas operaciones interrelacionadas para identificar, seleccionar, precisar y justificar el problema que vamos a abordar, ¿no? Entonces aquí Ricardo habla de que es un proceso que combina curiosidad intelectual, que a mí me gusta ese término, me gusta mucho, curiosidad intelectual, análisis crítico y capacidad de construir preguntas significativas. No toda pregunta es pertinente o significativa. Te me adelantaste, Ana Laura. Regrésate tantito, exacto, ¿no? Esa combinación es como una buena problematización. Es un detonador, por tanto,
¿no? Es así como ¡pah! Un primer impulso, un primer llegue, decimos, ¿no? Para arribar al problema de investigación, ¿no? Entonces hay que ser curioso, hay que ser crítico, hay que cuestionar las explicaciones existentes, ¿no? Lo dado como, todo mundo dice que, híjole, veamos por qué, ¿no? Si todo mundo lo dice es porque así es, pues quién sabe, ¿no? La curiosidad intelectual es la que dice, pues no, si todo el mundo lo dice, no necesariamente garantiza, ¿no? Y entonces, de nuevo, o sea, y de alguna manera se van completando aquí los autores, requiere establecer relaciones, dimensiones e interacciones de la realidad en su situación sociohistórica, ¿no? Y en diálogo con lo que Semelman denomina un uso crítico de la teoría, esa soy yo, no es Ricardo, construir un objeto de investigación que tenga dirección y propósito para finalmente, de manera organizada y sistemática, arribar a la generación de conocimiento. O sea, no es que esta manera de entrarle a los problemas sea caótica y no lleve a nada, al revés, es una manera ordenada para llegar a generar conocimiento pertinente, valioso, que nos dé elementos para transformar la realidad, para llegar a esos horizontes utópicos, ¿no? La que sigue, Ana, porfa. Por tanto, y esa es Berta, la problematización de la realidad es un proceso de análisis crítico que permite, perdón, que se me cortó la palabra, cuestionar certezas, como venimos diciendo, observar y analizar más allá de lo evidente, comprender situaciones complejas de una realidad en movimiento y generar acciones transformadoras. Es entonces una herramienta para entender y transformar contextos complejos. Esa segunda parte de y transformar es algo que nos es muy central a los educadores, a los pedagogos, a quienes no, siempre estamos pensando en horizontes mejores mañanas, de mejores mañanas, ¿no? Eh, lo cual promueve, o sea, es desde una posición que promueve un pensamiento crítico, activo y acciones conscientes y con fundamento, ¿no? No son temas de sentido común, sino de trabajo intelectual con rigor. ¿Ok? Ana, estas dos últimas láminas son básicamente como puntos. Ricardo nos da algunos elementos, ¿no? Esto viene del texto de Ricardo Sánchez Puentes, pero para nosotros no es un trabajo en solitario, sino es un trabajo en equipo, ¿no? ¿Cuáles son nuestros cuestionamientos iniciales? ¿Qué nos estamos preguntando alrededor de los temas, los ejes problemáticos de los equipos? Ya los perdí. Es que los tenía apuntados en una hojita y luego ya no sé qué les hice. Acá están Bueno, en pantalla. ahí están, gracias. ¿Cuáles son esas interrogantes sobre la nueva escuela mexicana? ¿Qué está pasando con el codiseño? ¿O qué me pregunto de la identidad y los saberes pedagógicos en la formación de los docentes en Colombia? Y así sucesivamente, ¿no? Regrésate a la penúltima, pues, a las 7. Esa. Eh, ¿Con qué elementos tengo para clarificar mi objeto de estudio? O sea, necesito testimonios, documentos, observaciones, datos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Necesito tener referentes, ¿no? Elementos que me permitan dar cuenta de ese objeto que quiero conocer para poder construir el problema y también para justificar su relevancia ética, su importancia social. O sea, a un eje problemático, cualquiera de estos que tenemos anotados en los 13 equipos, puede ser tomado desde diferentes lugares. ¿Desde qué lugares lo voy a tomar, lo voy a interrogar, lo voy a construir? Y voy a justificar su importancia de hacer ese estudio, ese acercamiento,
desde mí pueden ser más cosas, pero lo que yo destaco aquí es su relevancia ética y su importancia social. O sea, la gran temática de este seminario para nosotras, para el equipo docente, tiene una importantísima relevancia ética en este momento. Reflexionar sobre la complejidad del currículum latinoamericano en este contexto de derechización nos parece de la mayor relevancia para llamar la atención, para hacer alertas, para poner un paro a esto que pareciera que se nos viene como una avalancha frente a la que no podemos hacer nada. Hay una sensación, perdón que me salgan 2 segundos del tema, no me salgo, pero una sensación de que este crecimiento de las derechas en el planeta son como que no se paran, o sea, ya son para seguir y crecer y ya no hay nada que hacer, porque ya no hay países socialistas potables, porque ya no hay nuevas alternativas, porque al revés está ganando las facciones más ultras conservadoras del planeta. Y pues no, resulta que la realidad sí se mueve. Y la señora Maloney, que es la ultraconservadora italiana, ya le dijo a Trump que así no, que por ejemplo con su papa no se mete, ¿no? O sea, y era su aliada más cercana en Europa. Y el hombre que va contra el mundo, ¿no? Trump, porque él es más allá que Dios, violentó a mucha gente, entre ellas a la primera ministra italiana. Entonces, sí se puede mover. Ok, y la última, Ana, por favor. Hay pistas, algunas. No hay una metodología 1, 2, 3, 4, pero hay pistas. Y algunas pistas son observar y asombrarse. O sea, lo cotidiano a veces de verdad te mueve. Documentarse, que es lo que hemos tratado de hacer a lo largo del semestre y lo que falta, con textos y con conferencias, ¿no? Diferenciar los problemas, las situaciones, ¿no? Un problema social, una situación problemática y un problema de investigación no son lo mismo. Y delimitar, porque luego tendemos a querer tomar en un objeto de estudio o en una investigación, dada la complejidad de nuestros objetos de investigación, querer tomar un todo. Y tenemos que hacer recortes y tenemos que ser humildes y delimitar problemas claros, concretos, concisos y viables, porque si no, esa ponencia se puede acabar en el siglo XXIII, ¿no? Y nunca va a ser suficiente lo que daremos. Yo tengo una anécdota justamente con Ricardo Sánchez Puentes cuando yo le enseñé mi proyecto de tesis de licenciatura. Estoy hablando del Pleistoceno inferior. Ricardo lo leyó porque siempre fue un colega muy generoso y su primera frase fue, después de que lo leyó, me llamó y me dijo, quiero saber si es tu proyecto de tesis o tu proyecto de vida. Jamás se me va a olvidar, jamás se me va a olvidar. Para mí fue una enseñanza maravillosa. Bueno, aquí todavía es más chiquito que un proyecto de tesis, es una ponencia, ¿ok? Entonces, porfa, delimiten para lograr un objeto claro y viable y con la profundidad hasta donde quieran llegar, que esperamos sea importante. Y ahí lo dejo, ya puedes quitar la presentación. No sé si es claro con estas ideas, nada más que son provocadoras. Lo que habíamos conversado, el equipo docente, era que fueran a avanzar en esta problematización en sus equipos, para avanzar en esta problematización de sus ponencias, que va a seguir alimentada con lo que David nos va a ayudar a trabajar la próxima sesión. No sé si quieras decir algo, David, antes de que se vayan a trabajar. Orientar. Ya, ¿sí me escuchan ahora? Sí, claro, perfecto. Ok, ya se resolvió. Sí, la próxima semana, además de la lectura que está ahí, la de Semmelman, que, bueno, tener fragmento de lectura, porque es un libro y es un fragmento ahí, un apartado.
Voy a enviar ahorita a subir al chat y si no, después vemos en el Drive un capítulo que yo escribí en torno a la problematización y donde básicamente recupero a Berta Orozco, a Daniel Saúl, a Rosa Nidia, por supuesto a Sánchez Puentes y a toda esa gente que había escrito en torno a la problematización, Semmelman como el eje central, además de un trabajo de un cuerpo académico que hicimos ya con compañeros, digamos, retomando sus experiencias, saberes en torno a la problematización. Entonces, a mí me sirvió bastante esto que ahorita Lourdes ya presentó como una introducción y como un marco de referencial, porque, bueno, creo que les va a permitir en la lectura, insisto, es un capítulo de un libro que coordiné. El primer capítulo es en torno a la problematización, después viene el otro, el uso de la teoría, trabajo de campo y la integración del informe, pero básicamente les voy a pedir que revisen el primer capítulo es en torno a la problematización y donde todo esto que, insisto, que es como el sustento epistémico, yo diría, incluso ontológico, ahí yo diría que sí hay ya un adelanto con esto que planteaban, de que no solamente es una cuestión política, es una cuestión ética, política y epistémica, lo que sustenta esta cuestión de la problematización, pero además voy a tratar de aterrizarlo con una serie de ejercicios que les permitan ir concretando el trabajo que se está solicitando. No quiero comentar más porque lo estoy organizando para esa presentación y solamente sí pedirles que además de la lectura que ya está en el programa, sí hagan la lectura del capítulo del libro que enseguida subo y bueno, a partir de ahí igual pues las dudas, preguntas, comentarios que hagan para el ejercicio que harán después también de la presentación que les comparta el próximo martes. Sería solamente como precisar para no meterme en el tema porque creo que ahorita ya con lo que planteó Dures, aunque fue como muy corto, pero realmente son temas que creo que sí vale la pena discutir de manera más profunda, yo diría, apropiarse, porque a veces es muy fácil como comprender y hasta un poco llega uno a repetir, digamos, un poco lo que plantea Semmelman, pero entre ese comprender, apropiarse y utilizarlo, ahí es donde creo que implica un proceso que tiene que ser también gradual y el punto de partida, si es este reconocimiento de estas dispositivos analíticos o intelectuales que, insisto, son la base de lo que es la problematización. Hasta ahí le dejo y enseguida subo el libro. Gracias, David. Si esto era una entrada muy corta a la siguiente sesión, justamente porque apropiarse, como bien nos dice David, de estas manera, digamos, de inteligir la realidad, es algo que se va generando en el poco a poco y en lo que podemos denominar aproximaciones sucesivas, que a mí también es una figura que me ayuda mucho a entender que de una vez y para siempre no captas el objeto, ¿no? Y ni lo problematizas, sino vas justamente en aproximaciones sucesivas. Entonces, por eso es la invitación a que aprovechen un rato de la sesión de hoy, que ya queda poco rato, pero un rato, Ana, ¿cuánto dijimos? No dijimos. Son 6:18. Una hora les sería útil para regresar y quien quiera comentar atores o avances en una hora sobre la problematización de sus, ¿sí? Yo creo que está bien y para que se pueda socializar también. Mejor no todo, pero sí como Sí, algunos. sí, no, a lo mejor nudos que se encontraron o así, que le sirvan también a David para la siguiente sesión, para Ujú, que se vaya, ¿no? ujú. ¿Cómo ven? Sí, Rita, ¿sí? O algo que, ok. Entonces, ¿tú los mandas a la sala, Ana? sí, ya están aquí. ¿Cómo se dice? Esta forma es, yo abro las 13 salas Y y cada quien se cada va al quien de número que acuerdo a le su toca. equipo ya se añade. Si alguien tiene alguna situación, pues ya me dice y ya y ya, lo vemos. Entonces ya ahí se supone que en el botoncito de salas ya les debe de aparecer la invitación.
salas para grupos pequeños. ¿Ya la tienen? ¿La están viendo? ¿Sí? ¿Sí? Entonces solo se van al numerito de la sala que les toca a su equipo, digamos. Ujú. Ya se lo saben ese caminito. Lo hicimos la vez pasada que nos costó mucho porque todavía había muchas dudas de quién iba el equipo de qué y todo ese rollo, pero Ah, ahora, claro, pero porque ya lo experimentamos la vez pasada. ok. Ese de que se fueran a la sala que les tocaba. Ujú, ujú. Sí que es distinto a cuando te mandan. Es distinto cuando te mandan, que tú muy Ajá. obediente, ¿no? Ahora sí que te mandaron, no te preguntaron, ahora tú tienes que asumir irte a la sala que Ajá, te exactamente. toca. Ok, entonces en una hora son 18:20, Son 19:20, 6:20, 7, ajá. A las 7:20. 7:20 nos vemos de vuelta, por favor. Muchas gracias. Ana, SOS, no encuentro mi sala. Ana, no encuentro mi sala, estoy perdida en el mundo virtual. Yo estoy ahí también en sí es la sala Perdón. 7, pero yo le pico ahí donde está la sala 7 y no me manda. A ver, Ay, a déjenla. ver, join, Me Jessy, aparece. asignar a sala 7. ¿Ahí ya te aparece? sí, 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 ya. Y luego, Jacqueline, ¿qué sala eres? Yo soy del grupo de Venezuela, grupo 13. Es Déjame que ver qué número es. si ustedes bajan el cuadrito, les va a aparecer sala 1 y el nombre del equipo, sala 2 y el nombre, o sea, el eje del equipo. Ya Ujú. se bajaron, El o no, 8. ahorita no se encuentran. Y ahí tiene Ah, el cuadrito no. que dice unirse. ¿Ya vieron? Estás en el 8. Sí, no lo Ujú. encuentro. Entonces, Jacqueline, asignar al 8. ¿Ahí ya te aparece? Ahí, ahí Ok, sí. súper. Dale, gracias. Brianda, adelante, Brianda. Hola doctora, lo que pasa es que estábamos platicando mi compañera y yo que nada más en el equipo 5 somos 2 personas, entonces ella me comentaba que si nos iban a asignar a más personas o nos iban a reincorporar a otra sala, entonces estábamos con esa duda por el tema de, ya tenemos como una idea de la ponencia, pero queríamos como precisar esa información. Ujú. Pues miren, yo envié un correo a las otras personas que están en su equipo. Claro, yo me imagino también que por el tema de, pues a lo mejor no lo han visto, en fin. Entonces, yo sería de la idea, incluso si ustedes están de acuerdo, en que aunque no llegaran más personas, sobre todo porque a ustedes les interesa, digamos, un eje que creo yo, pues sí es muy interesante, porque pues de alguna manera es la cuestión del diseño, la evaluación y la integración curricular, que es un tema muy del campo, digamos, y que creo que sí valdría la pena. Digo, yo sé que puede ser más esfuerzo, porque pues son nada más ustedes dos, eso lo entiendo, pero pienso que incluso si ustedes deciden acotarlo un poco más de lo que nosotros les hemos dicho, etcétera, por la misma situación, Se yo creo vale. que vale la pena porque es un eje, si ustedes se fijan, son las únicas que tienen ese eje. Entonces sí creo que Sí, serían, digo, doctora. no porque los demás no sean muy importantes, pues, ¿no? Pero porque es como, pues, uno de los medulares del campo del currículum. Sí, doctora, yo en ese aspecto comentarle que sí hemos tratado de contactar a los demás compañeros, pero en realidad no hemos tenido éxito. Lo publicamos en el grupo, Sí, vi. les mandamos mensajito y no hemos obtenido como respuesta. Y pues básicamente era la preocupación por los tiempos, ¿no? Que ya se aclararon, o bueno, por lo Ujú. menos ya tenemos como claridad en la sesión de hoy cómo van a estar. Entonces, conversábamos, Brianda y yo, nada más como para dar a conocer la situación de que si nos quedamos con el eje ahorita, ya más o menos como hay un panorama que yo compartí con Brianda sobre el tema, con lo que quisiéramos trabajar, y entonces nada más teníamos como esa duda, y bueno, también para exponer que a lo mejor
con las capas que habíamos comentado para la ponencia, Ajá. de que es el cruce de las capas con los ejes, Ujú. pues como irnos como una temática más específica para no, porque como somos dos Tanto. personas, no tendríamos a lo mejor mucho tiempo de exponernos a más temas y más en el Ujú. caso que comentábamos Miranda y yo, es que no somos expertas en Brasil, o sea, a lo Sí, mejor exacto. esa parte es la única que nos tiene como un poquito preocupadas a las dos, porque pues obviamente sí hemos leído, por lo menos yo, sí he leído a dos autores, porque son parte de mi tesis, entonces los tengo, pero no es como suficiente para Ajá. armar Pero todo un fíjense, por ejemplo, argumento. si eso les ayuda, podrían ser a lo mejor que lo trasladen a México, justo pensando en que tengan más elementos, porque claro, si hay más personas, pues ya se pueden dedicar unos a una cosa y otros a otra, pero como nada más van a ser ustedes dos, digo, a reserva de, pues yo les mandaré como una especie de último aviso a ver si nos contestan. Y si no, pues ya más bien consideraríamos que el equipo se queda de dos personas con el mismo eje, pero pueden trasladarlo a México si eso les ayuda. Pues por mí Ah, no habría problema. sí, por mí tampoco. Nada más como decía mi compañera, pues sería como ser más preciso para no, como somos dos personas, para a lo mejor no hacerlo tan amplio. Sí, porque miren, pensando, por ejemplo, si es en educación superior, a lo mejor pueden determinar una institución y a partir de esa institución, como bueno, hacer alguna serie de reflexiones, inferencias, etcétera, o pueden tomar, por ejemplo, no sé, ¿cómo se llama? Es el sistema, el CIAE, se llama ahora, el de evaluación, y tomar ese documento como política, digamos, de evaluación, diseño curricular, lo que dice en la cuestión de evaluación curricular y diseño, y sobre ese, por ejemplo, podría ser. Sí, yo creo que ahorita lo conversamos en este momento Sí, que sí. vamos a tener. Lo conversamos, porque bueno, de evaluación, de política de evaluación en educación superior, creo que sí hay mucho Es mucho. antecedente, o sea, ochentas, noventas, 2000, o sea, creo que Eh, ahí sí tenemos como, bueno, en mi caso sí, como que ya me siento más cómoda de poder hacer como esta un parte, están recorte. los estados del Ujú. conocimiento, o sea, siento que ya hay como por dónde, ¿no? Que empezar, sobre todo por los tiempos, doctora, porque dije, ay, no, o sea, es un país que en realidad sí no me he metido yo tanto, entonces esa era realmente la preocupación y la mía que conversábamos ayer y decíamos, Ujú. ¿cómo le vamos a hacer? Pero bueno, agradecemos agradecemos que nos den esta consideración de trasladarnos a un contexto que dominamos un poquito más y pues, entregar una ponencia que tenga para Ujú. nosotros más, ¿no? Entonces, pues ahorita ya lo conversamos Ok. bien y pues ya De todos le modos, yo decimos les aviso, a ver en qué vamos. si me contestan de este último aviso, pensando, pero ya en estos nuevos parámetros, digamos, si las personas que no se han contactado lo hicieran, pues ya más bien sería ahora en este panorama que estamos platicando, y si no, pues bueno, ya se siguen ustedes. Gracias, doctora. ¿Sí? Bueno, muy bien. Pues adelante, chicas. Y María del Mar, ¿por qué no te vas a tu sala? Eso es lo que les iba a decir, maestras. Es que ya no recuerdo qué sala soy, si la 6 o la 4. ¿Cuál era el tema? Las 6. Acá, la 6. Ok, entonces Chile, yo me ¿no? voy para allá. Ok, Muchas ajá. gracias. Sí. Sí. Isela y Ana, ¿qué onda? Isela, Ana es de ahorita del equipo 5. Sí. Ah, sí, es cierto, perdón. Sí, Sí, y es que no, luego, no veo aquí en mi pantalla. a ver, te, Hay que te asigno bajársela. A ver. a equipo 5. Ahí ya ves, Ana, Ah, ya. Gracias, muy adelante. amable. E ¿Qué falta? Isela, Isela, buenas tardes. Y Erika. Y Erika, hola Erika, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ana y todas. Aquí llegando tardísimo. ¿Me No, no te podrían preocupes. equipo 12 que ya están Ah, reunidas? perfecto, sí, claro. Gracias. Déjame.
Equipo 12. Ahí ya ves la invitación. Sí, perfecto. Gracias. Adelante. Gracias a ti. Gisela está nada más así como de mentiras. Yo creo. Gisela. No está. Isela, Hola, hola. bueno, pues hay que sacarla. Pues sí. Oye, cambio de tema radical, perdón. Ahorita que Espérame, estoy. espérame, déjame ponerle pausa a la grabación.